Bueno, el colector de datos es un dispositivo de recolección de datos inalámbrico que tiene el software dedicado TGD-Scan. Este software asegura la trazabilidad total de la lubricación, llevando al lubricador punto por punto según el programa de lubricación. Ahora en esta oportunidad vamos a hacer una ruta de prueba en la cual les vamos a demostrar con 3 puntos cómo funciona el sistema. Como primera medida vamos a empezar seleccionando la ruta que le toca hacer el lubricador el día de hoy y vamos a presionar aceptar. Luego va a aparecer una grilla donde está detallado todos los puntos de lubricación que tiene que hacer en el día, más la información de los lubricantes, los componentes, los elementos, para que el lubricador sepa cómo tiene que salir preparado para realizar esa tarea. Una vez que ponemos empezar, el colector nos va a solicitar que hagamos el primer punto de lubricación, ¿sí? Bien, ya en este punto vamos a leer un código QR que está pegado en el punto, y cuando el colector detecta que es el punto correcto nos va a preguntar si controlamos o no el punto. Puede ser que el equipo no esté en ese momento en el lugar, que haya sido llevado a reparación y por lo tanto le tengamos que poner que no. En este caso vamos a poner que sí, y como es un equipo que tiene aceite, nos va a solicitar que le digamos si tiene consumo o no. Vamos a poner que sí, y acá vamos a ingresar la cantidad de bombazos que le echamos de aceite al equipo, ¿sí? Vamos a poner 25 bombazos y automáticamente presionando la tecla Enter nos va a calcular la cantidad de litros que le agregamos al mismo. Luego nos va a solicitar que pongamos el motivo por el cual se le agregó aceite. Ahora vamos a poner por pérdida. Al haber un consumo de aceite, directamente nos va a pasar la pantalla de novedades para que le indiquemos cuál es el motivo de ese agregado de aceite. Entonces, en este momento vamos a poner, se observa, pérdida de aceite, ¿sí?, por retén de entrada. Siguiente. Bien. Al haber una pérdida vamos a indicar que esto es una novedad urgente que tiene que tratarse en lo antes posible, y luego vamos a poner quién comunicó la novedad y a quién se le derivó. Vamos a poner aceptar y nos va a aparecer una pantalla donde va a estar resumida toda la información que relevamos para controlar antes de guardar en la base de datos. Vamos a poner guardar, vamos a poner está seguro, sí, y ahora nos va a transportar directamente al próximo punto de lubricación que tenemos que atender. Ahora, ¿qué pasa si en medio de una ruta de lubricación un personal de planta me dice que tenemos que revisar un equipo que no está programado? Bien, en ese caso vamos a leer el código que está en ese equipo no programado y el colector nos va a preguntar si es un equipo fuera de ruta. Le vamos a poner que sí y nos va a permitir ingresar la información relevante de ese punto. Le vamos a poner si hay consumo, le vamos a poner que no, y directamente nos pasa a la pantalla de novedades. Entonces, ahí vamos a poner que el equipo tiene temperatura, ¿sí?, y vibraciones. Toda esta información se guarda en la base de datos y luego el software lo analiza para emitir informes a planta. Vamos a poner criticidad 2, quién comunicó y quién recibió, ¿sí? Vamos a guardar y nos va a volver al segundo punto. En este caso vamos a suponer que este punto está siendo atendido por mantenimiento o lo están limpiando, por lo cual necesito lubricarlo después para no tener tiempo muerto. Entonces vamos a poner saltear y automáticamente me lo va a agregar una lista donde al final de la ruta me va a dar para elegir los equipos que no pude lubricar según el programa. Vamos a poner lubricar después, sí. Eso nos lleva al tercer y último punto de la ruta, ¿sí? Este punto tiene grasa, por lo cual en vez de preguntarnos si hay consumo, nos va a preguntar si se agregó grasa. Vamos a poner que sí,
y de acuerdo al tamaño de la grasera que nosotros llevemos en ese momento, va a calcular la cantidad de gramos de grasa por bombazo. Si llevamos una grasa grande y le ingresamos, que le pusimos 5 bombazos, nos va a calcular automáticamente que le ingresamos 20 bombazos, ¿sí? Vamos a poner que no hay novedad y nos va a pasar a la pantalla final para que verifiquemos la información y guardemos en la base de datos. Una vez hecho esto, ya terminada la ruta, nos va a decir que hay equipos pendientes, que son los que salteamos anteriormente. Yo le voy a poner OK y nos va a dar una lista de todos los equipos. Voy a seleccionar y ahí sí me va a permitir volver a relevar esos equipos que no había podido hacer antes. Vamos a controlar el punto, se agregó grasa así, vamos a poner grasera chica, 15 bombazos, hay novedad, sí, y vamos a poner que es un punto de difícil acceso. Bien, vamos a registrar novedad, quién comunicó, quién recibió, pantalla de información final, guardar, ¿está seguro? Sí, y ahí directamente el equipo me va a decir que no hay más equipos en la ruta. Eso me va a permitir a mí seguir con la ruta siguiente si tengo más rutas en el día.